Hoy estamos hablando con una mujer de 61 años cumplidos. Según la ciencia, tendría que haber fallecido hace 4 años de cáncer. Pero para Dios no hay nada imposible. De una vida normal, trabajo, familia, pero con un vacío existencial, a llorar lágrimas blancas que le transformaron el corazón al conocer el lugar escogido por la Virgen en el Escorial. No ha necesitado una curación para convertirse, ha sabido ver en el cáncer la mano que el Señor le ha tendido para cambiar la vida y llenar el hueco del vacío que el mundo le había dejado. Conocer a Luz Amparo ha cambiado la vida de muchas personas y hoy nos lo cuenta en primera persona Marian. ¿Se puede tener paz cuando te han dicho el tiempo que te queda de vida? ¿Quién es Marian? Pues Marian es una mujer que nació en Ávila, en un pueblo que se llama Ávila, que viene de una familia numerosa. Somos 7 hermanos. Hace tanto tiempo. Me estás llevando a mi niñez. 7 hermanos, uno de ellos sacerdote. Yo soy la cuarta. Bueno, realmente mis padres tuvieron 9, por lo tanto sería la quinta. Que creció con una niñez normal, una familia de agricultores, típica del pueblo, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y que con 12 años, yo tenía 12 años cuando la familia se trasladó a Madrid. Sí que es cierto que Marian, con 12 años, se fue de Madrid, llegó en febrero y se marchó en septiembre a confirmarse a Madrid. A Aranda otra vez. Y allí sí que hubo un hecho que me rompió un poco pues la educación que me habían dado cristiana, el cumplir con las confesiones, con los sacramentos y demás. Y antes de la confirmación pues llegué tarde y alguien me aconsejó que me podía confesar directamente con Dios. Y eso no lo entendí y algo se rompió en mí. Volví a Madrid, seguí con mi vida y estudiando y tú sabes, bueno, no sé si lo sabes porque eres muy joven, pero cuando vives en un pueblo la cultura es una cultura de ir a misa todos los domingos, vives una vida mucho más cristiana que en la ciudad en aquella época. Cuando llegas a Madrid ya no te obligan, no es que te obligasen, pero ya no hay la necesidad de ir a misa, o por lo menos no te la trasladan, o por lo menos no te llevan en el camino. Se siguen rompiendo cosas en tu cabeza y en tu corazón, ¿no? O sea, hay cosas que no entiendes, pero bueno, es un momento de cambio para toda la familia y sigues caminando y te dejas llevar y con 15 o 16 años yo vuelvo sola a ir a misa. Bueno, a lo mejor tenía 14, no lo recuerdo muy bien. Y me voy a confesar y un sacerdote, pues en una de las confesiones, hizo una pregunta que para mí no me gustó, salió por peteneras y entonces se terminó de romper se terminó de romper la necesidad que yo tenía de ir a la iglesia. O sea, no entendía nada. Nadie me lo explicaba, no tenía a nadie a la que yo le pudiese preguntar ¿por qué esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué me siento perdida? Y nadie te rescata, ¿sabes? Y dejé de ir a la iglesia. Entonces solamente iba ya por tema social, o sea, bodas, comuniones, bautizos. Dejé de ir a la iglesia a misa, porque yo la necesidad de estar en la iglesia nunca dejé de tenerla. O sea, una iglesia vacía, una iglesia yo sola. Ay, me estoy emocionando. Pues sin problema, adelante. Esa necesidad nunca se me quitó. Y bueno, crecí, estudié, te metes en el mundo, en la vorágine del mundo, de trabajar mucho, porque la educación en mi familia es muy importante, entonces tienes que trabajar, ganarte todo, ser fuerte, no ser débil. Es que claro, erais muchos hermanos, había que colaborar entre todos, sacar adelante a la familia. Perdona, es que no, adelante. Volver a aquellos tiempos te emociona.
Pues sí, había que colaborar en casa, a mí, visto desde el punto de vista de ahora, me parece estupendo que esa filosofía de todos a una, o sea, trabajamos y tienes que colaborar en casa y sacar a la familia. Bueno, aportar tu granito de arena. Y vas creciendo y te vas metiendo en el mundo, viviendo las cosas de este mundo que hay fuera que está ahí, esa sociedad consumista. Los amigos, en algunos casos malas compañías, cometemos errores, pero en general soy una persona normal, anodina y con una vida como tantos otros. Nada raro. Nada raro, vacía. Lo que pasa es que no eres consciente cuando estás en la vorágine de la juventud, creciendo, con sueños de quiero tener, no ser, no sentir. Es tener pues lo normal. Fui una persona normal y soy una persona normal. Entonces puede decirse que tu niñez sí estuvo relacionada un poco con Dios en cuanto a tradición familiar, de pueblo y demás, pero ya al venirte a Madrid como que te distanciaste un poco, ¿no? Me distancié totalmente. Sí que se me quedó una cosa, porque cuando te educan así, y más que educación es qué es lo que tú sientes. Yo no he dejado de hablar con Dios nunca por las noches, curiosamente. O sea, yo no creía en la iglesia, yo no creía en los curas, pero en Dios nunca dejé de creer. Y hay alguien que dirá, eso no puede ser. Pues sí, yo hablaba con Dios todas las noches, rezaba. Y rezaba a nuestra Madre Celestial, pero no con la fuerza o con la conciencia de quién es nuestra Madre Celestial. Y evidentemente la figura de Jesucristo la tenía olvidada. No existía. Era Dios y la Virgen. Pero Dios con más fuerza que la Virgen, como Madre nuestra, ¿no? Y yo todas las noches, o sea, ha habido muy pocos días de mi vida que no le haya rezado. Y cuando he tenido un problema, pues todavía más, o sea, de forma esta de egoísta de por favor, ¿no? Pero esa parte nunca la he abandonado. Ahora, la iglesia para mí no existía, era humana, todo eran errores y no veía las bondades de la iglesia, no las veía. Vale, y luego, bueno, estás aquí contándonos todo esto porque estás enferma y quiero que nos cuentes en qué momento comienza ¿en qué momento tienes la primera enfermedad, el primer cáncer? ¿Y qué supone para ti, desde tu vida un poco vacía, como nos has dicho, decir, es que tengo cáncer? ¿Cómo continúo? Pues el primer cáncer fue hace 30 años y fue un cáncer de tiroides. Y fue un cáncer que te impacta, pero no me impactó tanto, o sea, no me movió. Te mueve, pero no me movió mucho. Fue un cáncer que me lo descubrieron después de la operación y sí que es cierto que dices, tienes 30 años, tienes un cáncer. Es cierto que yo todas las enfermedades que tengo se denominan raras. El Señor... ¿Eres especial? El Señor me tiene reservadas estas cosas. Entonces, el cáncer de tiroides también fue raro. O sea, normalmente el cáncer de tiroides está encapsulado y el mío no estaba encapsulado, que significa que está desperdigado por el cuerpo, ¿no? Entonces era muy complicado tratarlo, verlo, porque lo descubrieron en un trocito que me habían quitado. Bueno, me sometieron a una serie de tratamientos y yo, a partir de ahí sí que es cierto que entras en cuidado, que tienes un cáncer, que te puede salir por un sitio, por otro, que los tratamientos tienen unos efectos secundarios. ¿Modifiqué mi forma de vida? No. ¿Modifiqué mis pensamientos? Sí. Comencé a decir, es importante darle importancia a las pequeñas cosas. Pero no me produjo ningún cambio hacia el Señor. No, ninguno. Y el Señor ya me estaba mandando mensajes, pero no. Tú ahí, con ese cáncer de tiroides primero que tuviste, seguías en casa con tus padres, tenías a tus padres al lado en la enfermedad, a tus hermanos y demás. Sí, vivía con mis padres y somos como una piña. Mi familia, en el momento que pasa algo, están todos ahí como una piña. Estoy súper arropada, protegida, mimada, de todo.
Y como dices, cambiaste como tu pensamiento, pero tu vida continuó sin más porque te curaste. Sí, me curé. No salió, nunca dio más la cara con los tratamientos que me dieron, que fueron muy fuertes. Sí que es cierto que los tratamientos influyeron en mi vida en cuanto a que yo, bueno, me casé y decidí ser madre y no podía por los tratamientos. O sea, no podía ser madre cuando yo quisiese porque había un impedimento por los tratamientos. Entonces sí que influyó, pero influyó como efecto secundario de los tratamientos. Y luego, bueno, continué, tuve una hija mayor, o sea, yo era mayor ya cuando fui madre, y fue lo más hermoso que el Señor me ha dado, lo más hermoso, mi hija. Y cuando mi hija tenía 6 años, bueno, pues me detectaron el cáncer, con letras mayúsculas. ¿Dónde? Bueno, en principio me detectaron la metástasis en el hígado, que no sabían si era el cáncer propio o era metástasis. Y luego ya, con muchas pruebas y demás, era en el intestino delgado. Y era un cáncer que es un tumor neuroendocrino raro. Es un cáncer raro. Y es un cáncer que no tiene curación. ¿Y estamos hablando de qué año? Del 2013. Vale. Y me operan en el 2014. Y en el 2013, cuando a mí me comunican que tengo cáncer, y me lo dice un médico que me trató con todo el cariño del mundo, un médico de cabecera, sin hacerme pruebas, me dijo, esto es cáncer. Pues lo primero que pensé es, Dios mío, mi hija, con 6 años. Y yo me voy a morir, porque cuando alguien no está metido en el mundo del cáncer, cuando te dicen cáncer en el hígado, piensas, el hígado no tiene curación, te mueres ya, y además me voy a morir estando bien, porque lo único que tenía era un dolor. Y tuve un encuentro con el Señor, algo maravilloso, que yo estaba llorando y salí de la habitación riéndome, dándome besos a todos, y fui tan estúpida que no fui consciente, o sea, de lo que eso significaba, de que el Señor me estaba llamando, de que la mano que nos tiene tendidas a todos siempre, porque no nos suelta, la estaba cerrando y yo no fui consciente. Y te digo esto porque o sea, mi alma se llenó de júbilo, le quería un montón, pero no hice ningún cambio drástico en mi vida. No lo hice. ¿Continuaste igual que con el primero, como si nada? No, igual que con el primero no. Pero hice muchos más cambios en mi vida, o sea, pero no porque los hiciese yo, sino porque se daban por hecho, ¿no? Fui mucho más consciente de lo que es la vida y la muerte. Me fui preparando yo sola, estúpida de mí, para morirme y preparar a los que estaban a mi alrededor. Esto es un sufrimiento para tu marido, para tu hija, para tus hermanos. Mis padres se lo oculté y lo supieron cuando ya había pasado la operación, la primera operación, y bueno, fue como que la digestión de la noticia fue distinta. Es verdad que les cayó como un plomo, pero ya me vieron a mí levantada después de la operación, se lo dije yo y demás. Y continué con mi vida con cambios de dar importancia a las cosas que la tenían, intentar ser mejor persona, pero yo sola, sin ser consciente que el Señor me había agarrado un poquito de esas manos que siempre te están sujetando, me había agarrado. ¿Fuiste capaz de ver detrás de ese primer cáncer a Dios? Sí. ¿Sabías que estaba Él detrás diciendo, hola, estoy aquí? Sí. Y sabía que me estaba mandando un mensaje, pero había algo que todavía no estaba abierto en mí, que no era capaz de ver la trascendencia que tenía. Pero yo iba dando pasos para prepararme para irme, con un miedo atroz, porque el miedo de llegar allí con las manos como pecadora, ¿sabes? O sea, decir, lo malo no es irse de aquí, es llegar allí, ¿sabes? Intentar arreglar lo de mi hija, o sea, que mi hija fuese un proceso, no se lo dije a mi hija, que mi hija no viviese el dolor. Bueno, fueron 5 años, que además la enfermedad, bueno, pues te hace tener unos efectos que físicamente no puedes llevar una vida normal.
Pero fueron unos 5 años, del 2014 al 2019, que lo veo ahora y dije, pues qué buenos los 5 años, aunque yo los pasase con miedo, con mucho miedo. Porque estamos hablando de un cáncer que no tiene cura, así tal cual como a lo mejor otro, que se cura con una operación, lo quitas y ya está, o con la quimio. El tuyo es más complicado. ¿Y te dieron tiempo? En el 2014, cuando me operaron, las probabilidades de vivir eran 5 años, que es la media que tiene esta enfermedad. Es verdad que no tiene cura, es un cáncer raro y ni quimio ni nada que te den te lo va a curar. Lo único que puede hacer es que vaya más lento, que no crezca tan rápido. Pero en el 2019, en una de las revisiones, pues se dieron cuenta que los marcadores estaban disparados, y yo además tengo otra cosa, que es que mi cáncer en las pruebas no se ve todo lo que tengo. El Señor lo pone mucho más complicado. No se ve. A ti te hacen un TAC y lo ven, seguramente. Te hacen una resonancia magnética, que es mucho más detallista, y se ve todo. En mi caso no se ve. Se ve, hombre, cuando ha crecido mucho, sí que se ve, pero no se ve toda la dimensión que tienes en el cáncer. Y en el 2019 vieron que había cosas que habían crecido otra vez, vieron los marcadores muy disparados y decidieron abrirme. Y fue una operación de 10 horas y estaba infectada. O sea, si no me llegan a operar, bueno, hubiese sido lo que hubiese querido el Señor. El Señor me llevó a una operación muy complicada de 10 horas, con muchísima metástasis. Me quitaron cosas que nadie sabe que tenemos, y estoy medio vacía. Y entre ellos me han dejado con 1 metro de intestino delgado. Por lo cual la vida es un poco más complicada. Y a raíz de esa operación tuve mi segundo encuentro con el Señor. Y utilizó a Amparo Cuevas. Tengo que decir que yo de Amparo Cuevas había oído hablar, porque parte de mi familia está relacionada con Amparo Cuevas y con el Prado, tú, Sandra, y mi hermana. Y mi hermano, el sacerdote, que yo creo que fue el primero que llegó aquí al Prado. Y había oído hablar, y yo no era ni crítica ni no crítica, era escéptica. Pero Amparo Cuevas entró en mi vida como una tromba, o sea, la utilizó el Señor, y fue algo doloroso. Voy a explicar lo del doloroso. Doloroso porque lloré tanto, o sea, fui tan consciente de lo pecadora, de lo que había tardado en llegar, de por qué había sido tan imbécil, por qué no me había dado cuenta de que el Señor me estaba llamando. Y Amparo fue el instrumento que utilizó el Señor, fue Amparo, o sea, fue tan maravilloso y a la vez tan doloroso, que cada vez que lo recuerdo, primero doy gracias al Señor, doy gracias a Amparo, y de repente apareció con la realidad nuestra Madre Celestial. O sea, ahí dije, Madre Celestial, es que es mi madre. Yo adoraba a mi madre terrenal y mi madre, que no me la toque nadie, pero la Madre Celestial, madre mía, Es diferente. con qué fuerza, ¿no? Para recalcar, Luz Amparo muere en el 2012 y tú dices que vienes al Prado por primera vez. ¿En qué año, más o menos? 2019. O sea que tu encuentro con ella es después de muerta. ¿Cómo te la dieron? ¿Te hablaron de ella? ¿Fue a través de un testimonio de alguien? ¿Cómo la conoces? A ver, yo la conozco porque mi familia han hablado de ella. A ver, no me quedé con lo de la televisión, evidentemente. Hablándome como humana, como persona, con su familia, con su rasgo humano, me habían hablado de ella, pero mucho. Mi hermana, la mayor, se convirtió también, entonces Amparo Cuevas para ella y para ti, yo sé que era muy importante. Pero hasta que yo no lo he vivido, o sea, hasta que yo no la he sentido, porque la sentía a ella, al Señor, Amparo Cuevas era alguien de quien me hablaban. Y yo, parece que yo he conocido a Amparo Cuevas, no, me hubiese encantado, pero
pero como yo la he sentido a Amparo Cuevas y como la siento de vez en cuando, eso no me lo tiene que contar nadie, es una vivencia mía. Y a partir de ahí fue como un paseo, o sea, un paseo por las nubes. Vine al Prado, me trajo mi hermana, y cuando llegué al Prado lloré. Yo lloro mucho, como estáis comprobando. Y lloraba sin tener motivo para llorar. O sea, yo pisé el Prado y comencé a llorar. Y yo le llamo lágrimas blancas, porque es algo bonito, es algo que te sale, o sea, no lloras por pena. Bueno, yo no te he dicho que yo cuando me dijeron lo del cáncer, la frase que dice mucha gente es ¿por qué a mí, Señor? Yo nunca me he hecho esa pregunta, porque siempre he sabido que lo tengo porque el Señor, no sé si lo ha decidido, pero lo ha permitido y es por algo, y es porque tenía que llegar al punto que he llegado y porque sigo caminando con su mano, que no me suelte nunca, porque tengo que evolucionar y tengo que aprender para cuando llegue a casa. ¿A casa te refieres al cielo? Ahora, sí. ¿Tienes miedo de llegar al cielo? Hombre, siempre se tiene un poquito de miedo, yo creo, ¿no? A lo desconocido, a lo que te va a tocar explicar. Pero ese miedo que tenías cuando nos has contado porque ibas a llegar como pecadora, como vacía, una vez que llegas aquí al Prado, sientes que ese vacío se va llenando y que a lo mejor si tienes algo para ofrecerle cuando te llame. Pues en eso estoy, en ese camino intentando despojarme de determinados pecados que cometemos todos, el egoísmo, el ego, quitarte el ego, quitarte el agarrarte a las cosas materiales, dar más importancia al alma, a lo que puedas ayudar al prójimo, intentar ayudar al prójimo en todo lo que puedas, aunque sea una cosa nimia. Yo hay veces que digo, Señor, ponme en el camino algo que pueda hacer, que necesito hacer cosas. Cuando me encuentro bien y el Señor te va poniendo cosas para ayudar a gente que en algún momento no te das cuenta, no eres consciente y de repente dices, pues a lo mejor estoy ayudando con mi camino, la forma que camino, cómo llevo la enfermedad. Yo intento no ser enferma, intento vivir mi nueva realidad. Yo en estos momentos no trabajo, estoy incapacitada, intento vivir mi vida de ahora con una normalidad, o sea, hacer cosas, intentar salir, ayudar a la gente, estar cerca del Señor, ir a verle en cuanto puedo, y eso es lo que intento. Cuando yo llegué aquí, que sí que te lo quiero contar, porque para mí es importante, cuando llegué aquí al Prado, yo necesitaba sacar todo lo de dentro, todo lo malo, todos los pecados. Y a través de mi hermana me confesé después de 40 años con un sacerdote de aquí del Prado, que es maravilloso, y que me llevó y pude, quiero decir, te ayuda a sacar todos los pecados, a vaciarte, a desangrarte. Lloras muchísimo, pero eso lo agradeceré toda la vida. ¿Te lo puso fácil? Me lo puso muy fácil. Me lo puso muy fácil, aun con el dolor de sacar todo eso. Pero cuando sacas todo eso, es como, Señor, ahora sí que puedo hablar contigo, ahora sí que puedo hablar contigo de una forma normal. Y a partir de ahí, ¿quién es Marian? Y a partir de ahí, Marian es distinta. Es una persona que sí que es cierto, tengo cáncer, que no tiene cura, que yo se supone que ya me tendría que haber ido, según la ciencia. A mí me volvieron a operar en el año 2020, me abrieron, me limpiaron un poco y me cerraron porque las circunstancias que se veían no eran buenas. Según tengo entendido, me dieron 2 meses, a mí personalmente nunca me lo dijeron, pero comencé con una quimio, con un tratamiento que me fue muy mal, y en el 2021 comencé con una quimio que es con la que estoy actualmente, quimio que normalmente la tienen que retirar por los efectos secundarios, y yo llevo 2 años sin esos efectos secundarios tan malos, y yo en el 2021 se supone que me tendría que haber muerto en octubre porque me dieron 6 meses de vida. Sigo aquí
porque el Señor me sostiene, porque el Señor hace que la quimio funcione y porque me tiene aquí por algo. Entonces, aquí estoy. Normalmente la gente ve un milagro cuando ese cáncer desaparece. ¿Tú crees que en tu vida el cáncer ha hecho algún milagro? No. Ha hecho el milagro de estar conmigo en este camino. Mi cáncer sigue ahí. De hecho, en las últimas revisiones tengo una parte nueva en el duodeno que me ha salido el cáncer. Pero yo sé que el Señor tiene un plan conmigo. No es curarme el cáncer. No lo sé. Hasta ahora no me lo ha curado. Pero sí, ya ha hecho un milagro en mí. O sea, el estar aquí, el estar con Él, eso ya es un milagro. El estar más o menos bien, con una calidad de vida, hombre, tengo mis días, ya es un milagro. Pero sobre todo estar cerca de Él, volver a la iglesia, volver aquí al Prado, que no vengo todo lo que me gustaría porque no puedo, ya es un milagro. Para mí la conversión es un milagro. La enfermedad es algo, bueno, que está ahí y que tengo que vivir y que tengo que aprender de ella porque el Señor me está enseñando, es una enseñanza que me ha mandado el Señor y que espero estar aprovechando y haciéndolo bien. Y me estoy preparando para marcharme. Cada día me preparo. Sé que no es fácil, la despedida. Sé que el día que me toque me va a costar. Pero aquí ya todos. Sí, pero me debería de costar menos, porque yo creo, hay alguien que dice que no tenemos la fe suficiente y creo que tiene razón. Yo pido que me dé más fe para que cuando llegue ese momento u otros momentos de la vida, digamos, no pasa nada, si me voy con el Señor es nuestra máxima. Nosotros tenemos en nuestra familia, tu tío y mi hermano sacerdote, que su máxima es irse, o sea, quiere irse, pero quiere ir de una forma natural con el Señor, porque dice, si es que es donde mejor se está. Y yo estoy con Él, pero soy más terrenal que Él todavía. Y bueno, en eso estoy. Bueno, estoy eso feliz. nos da miedo a todos. No, es miedo. Sí, es miedo. Es miedo de dejar a mi hija, cómo afrontar mi marcha. Es miedo un poco de lo que dejas aquí, cómo van a gestionar que te marches, porque tú realmente te vas y el miedo desaparece, estoy convencida, en el momento en que estás con ellos. Bueno, yo creo que eres una afortunada por haber podido venir aquí y aún sin tener el milagro de la curación, has sabido mirar para arriba y reconocer a Dios en tu enfermedad, y eso para mí ya es un paso muy importante. Creo que para mí, para mucha gente, sobre todo para gente que esté en tu misma situación. O sea, me gustaría que para terminar les mandaras un mensaje o algo que a ti te valga para que ellos también, los que no lo hagan ya, encuentren en esa enfermedad a Dios. Pues yo les diría que Dios está siempre con nosotros. Nos tiene cogidos de la mano y luego va apretando para que sintamos más su presencia. Que estemos pendientes de los detalles, que son detalles nimios, son detalles de que pasas por una calle, ves una iglesia y te apetece entrar y no entras porque dices, ay, yo no, que soy atea. No, si te está llamando la atención la iglesia, entra, porque el Señor te está diciendo algo. Y esta enfermedad hay que vivirla con paz. Da igual que te vayas a morir a los 3 días o a los 4. Tienes que vivir con la paz y buscar al Señor, porque el Señor te lo ha puesto. Y te lo ha puesto o ha dejado que esté para que aprendas, para que evoluciones, para que te prepares para marchar, para que seas consciente de que te está esperando y que necesitas hacer cosas. Necesitas decirle cosas, necesitas perdonarte a ti misma también muchas cosas. Necesitas acercarte a Él y a nuestra Madre Celestial, porque nuestra Madre está ahí y está con el Señor. Está, entonces, y sonreír. Por muchos momentos malos que vengan, tienes que sonreír, porque esta enfermedad enseña mucho, y lo primero que te enseña es acercarte al Señor. Y ya así, para ti, en 3 palabras, en lo que te salga, ¿quién ha sido Luz Amparo Cuevas en tu vida? La llave
la llave para acercarme al Señor.